Bien, este es el proyecto número 2, el cual consta de un péndulo físico para la materia de dinámica de sistemas, impartida por el profesor Leonardo Siciliano Hernández. Mi nombre otra vez es Kevin Alfonso Zavala Nolasco del grupo 1 de lunes, miércoles y viernes. Bien, ¿en qué consiste este proyecto? Consiste en la realización, como ya dije antes, un péndulo físico. Su análisis de movimientos, su ecuación de modelo, bueno, su modelo matemático, la solución de su modelo matemático para encontrar periodo y demás características. Este es un proyecto muy similar al que hicimos en vibraciones mecánicas el curso pasado. Es muy parecido, cambian las formas de solución y algunas cosas, pero ya estamos familiarizados con eso. Lo primero que cambia es la forma del péndulo, en este caso es un triángulo invertido. Aquí tenemos marcado nuestro eje de coordenadas, cuyo origen no está alineado con el vértice del triángulo, lo que ya veremos si nos facilita o nos perjudica a la hora de calcular. Tenemos las dimensiones dadas por nuestra fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento es el 23 de agosto de 2001, el 23, que es nuestra altura, el 8 de agosto, que es la base, en este caso invertida, el último dígito de mi día, que es 3, más bien no, es la suma de los años, de los dígitos del año, que es 2 más 0 más 0 más 1, que tenemos la masa es de 3 kilogramos, y la gravedad está en la Tierra, 10 metros sobre segundo al cuadrado, ahí redondeando. Pues como el otro proyecto del curso pasado, comenzamos con calcular el centro de masas, fundamental para encontrar los momentos de inercia y después para encontrar el modelo matemático. Para calcular este centro de masas, tenemos que la coordenada en X está dada por una integral de X por el diferencial de área y la integral del diferencial de área. Ahorita vamos a ver qué es eso de del diferencial de área. La coordenada en Y es su contraparte con Y, la integral de Y por el diferencial de área sobre el diferencial de área, es decir, el área. Primero, ¿cómo vas a encontrar el diferencial de área? Más bien, la integral del diferencial de área, pues delimitando primero nuestra área. Tenemos nuestra altura y nuestra base, pero no tenemos las ecuaciones que definen estas rectas, que son fundamentales para definir la integral. Si no, no se puede. Tenemos que el punto C está en 0,23. Es este punto. Punto C, ya tenemos el perno A, que va a ser nuestro, no lo mencioné, pero es nuestro punto de sujeción por el que va a girar el péndulo, por el que va a mantenerse quieto. El punto C, que es 0,23, está sobre el eje de las Y, en 23. El punto D, que es el vértice inferior, que es la mitad de la base, tenemos 8, aquí sería 4. Y está sobre el eje X, por lo que es 0. Y el punto E, que está al otro extremo del triángulo, que es 8,23. Ya que tenemos estos puntos, vamos a proceder a delimitar el área, más bien obtener las ecuaciones para delimitar el área. Primero es importante obtener las pendientes. La primera pendiente, sustituyendo con, ya sabemos, nuestra fórmula y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De nuestros dos puntos que delimitan la recta, tenemos que nuestra pendiente es negativa, menos 23 cuartos. Y sí, podemos ver que la pendiente es negativa, está inclinada hacia la derecha. Y nuestra pendiente 2 es su contraparte, porque pues está como reflejada en espejo y es 23 cuartos, una pendiente positiva. Y vemos que va hacia arriba. Para encontrar las ecuaciones, ya sabemos nuestra condición, y1 menos y1 es igual a la pendiente por x menos x1 y así. Esa es nuestra fórmula. Tenemos que en ambos puntos tenemos alguna o x, ya sea x o sea y, en 0, por lo que podemos definir más fácil la ecuación y tenemos nuestra pendiente por x menos 4, que es el primer punto de nuestro segundo, más bien nuestra coordenada del segundo punto. Por lo que tenemos que la primera ecuación es igual a menos 23 cuartos de x más 23, que sería esta de aquí, la primera, la del lado izquierdo.
Y nuestro y2 es con su pendiente y con el mismo punto, que es el más simple para no usar 8, 23 y demás, no incrementar el número. Pues tenemos que finalmente nuestra ecuación 2 está dada por 23 cuartos de x menos 23, que sería esta de aquí. Ya que tenemos nuestras ecuaciones de recta, ya podemos delimitar la integral del diferencial de área, que se define como la doble integral del diferencial de y por el diferencial de x. ¿De dónde va a ir a dónde va a ir? En este caso, como es un triángulo, tenemos que definir dos integrales, mitad para un lado, mitad para el otro, porque pues esta es una ecuación, esta es otra, no hay manera de juntarlas las dos. Entonces, vamos, pues para simplificar, vamos a definir dos dobles integrales. Con la primera está dada por menos 23, x más 23, que es esta ecuación de aquí de la izquierda. Recordemos que estamos en y su techo, bueno, su límite superior, mejor dicho, es 23, es esta ecuación de aquí. Bueno, está recta, está dada por y igual a 23. Y en x, recordemos que es la mitad, está dada de 0 a 4. Entonces el otro lado queda de 4 a 8 en x y el límite inferior sería la ecuación de su recta, que es esta de aquí, e igual el límite superior es el mismo, 23, por el diferencial de y, diferencial de x. Desarrollamos estas integrales, primero integramos con respecto a y, después con respecto a x, sustituimos, evaluamos para que nos queden términos de y o términos de x según lo que hagamos primero. Se puede definir al revés también la integral, no hay ningún problema. Solo hay que tener cuidado con los límites de integración. Bien, una disculpa. Eh, tenemos que nuestra integral ya resuelta, ya evaluada, ya con todos los parámetros, todas las integrales resueltas más bien. Tenemos que finalmente, para no explicar todo el desarrollo, pues tenemos que la simplificación del diferencial de área, la integral del diferencial de área que va a ser nuestra área, así se define el área como la integral del diferencial de área. Vemos que nuestra área es de 92 metros cuadrados. Bien, hasta ahí, bien. Para encontrar la contraparte, bueno, la contraparte, el complemento de la ecuación del centro de masa, aquí tenemos nuestra coordenada de x, está dada por la integral de x por el diferencial de área. Y es multiplicar a esta integral, la que tenemos del diferencial de área, literalmente, pues añadirle una x o una y al factor de integración según sea el caso. O sea, es lo único que vamos a hacer. En este caso integramos la x primero para encontrar esta parte de esta integral. Simplemente la colocamos y procedemos a integrar de manera normal. Primero integramos con respecto a y, en lo que sería x una constante, y pues se integra, se queda como y, evaluamos y ya ahora sí ya nos queda todo en términos de x. Van a aparecer por ahí pues algunas x cuadradas, x cúbicas, según sea el caso, más bien el resultado de la integral, porque pues al añadir la variable pues se va complicando un poquito. Tenemos estas integrales, es un desarrollo un poco extenso, pero al final evaluando y simplificando, en este caso del lado izquierdo que está más fácil por ser de 0 a 4, entonces de 0 pues se van simplificando mucho. Tenemos que finalmente esta integral es igual a 368 metros cúbicos. ¿Por qué nos da metros cúbicos? Después vamos a saber cómo se acomodan ahí las unidades. Y la integral de y por el diferencial de área es lo mismo, pero sustituyendo x por una y. Primero integramos con y, por lo que directamente nos va a salir una y cuadrada. Evaluamos para que quede en términos de x. Y finalmente nos queda todo en términos de x y volvemos a integrar. Van a aparecer ahí igual x cuadradas, x cúbicas. Y evaluando, haciendo todo el desarrollo de esta integral, tenemos que la componente en y es igual a 4232 sobre 3 metros cúbicos. Vamos a utilizar la fracción para que no se pierda ahí un poco de decimal. Y para el cálculo de centro de masas ya tenemos evaluadas cada uno de nuestros componentes de nuestras integrales, por lo que procedemos a sustituir nuestra componente en x por el diferencial de área, la integral,
teníamos que era de 368 y nuestra área de 92. Dividimos y nos da 4 metros. Y la componente en y, tenemos que era la integral de y por el diferencial de área sobre la integral del diferencial de área, por lo que tenemos que es igual a 4232 sobre 3 entre el área, que es igual a 46, 3 tercios, perdón, de metro. Por lo que en nuestro centro de masa tenemos que, nos quedan las coordenadas 4,46 tercios. Y pues sí, nos suena bastante lógico porque el centro de masa debe estar en 4, que es la mitad de la base, la mitad de 8, 4, debe estar aquí alineada con el perno y un tercio de la base, un tercio de la altura del triángulo. Y pues así es, en este caso está invertido, por lo que se encontraría más o menos por aquí, un tercio de la altura del triángulo. Si multiplicamos 46 tercios por 3, tenemos que, simplificando, pues sí tenemos que es correcto, o debería de ser correcto. Posteriormente vamos a calcular el momento de inercia con respecto al origen, que es importante para las ecuaciones de movimiento. Todo el péndulo, como va girando, bueno, no va girando, va haciendo un movimiento oscilatorio, pues va a generar un desplazamiento, su desplazamiento no va a ser lineal, va a ser un desplazamiento angular, por lo que su velocidad también va a ser angular. Entonces, por eso, al ser un péndulo, genera un momento de inercia. Este se define como también como la doble integral, pero en este caso vamos a utilizar componentes elevadas al cuadrado. Tenemos x cuadrada más y cuadrada, y cada una la vamos a integrar con su diferencial. Primero, bueno, también tenemos dos integrales, porque pues una para cada lado, digamos, al final pues se suman y se complementan. Primero integramos con respecto a y. Aquí tenemos nuestras y's ya de y cuadrada a y cúbica sobre 3, evaluamos y pues es una integral normal. Eh, un poco extensa, esta sí es un poco extensa por los elementos al cuadrado, se suma x, se suma y, pues se va alargando un poquito los cálculos, pero finalmente, tras varios procesos de evaluación de cada uno de los límites de las integrales, tenemos que nuestro momento de inercia con respecto al origen es de 849,499 kilogramos por metro cuadrado, que sería respecto a este punto, el punto O, que es el origen de nuestro sistema de coordenadas. Posteriormente vamos a ver si es correcto o no en la simulación. Vamos a encontrar después el momento de inercia con respecto al centro de masas. El momento de inercia con respecto al centro de masas es igual al momento de inercia con respecto al origen, menos el producto de la masa por la distancia al cuadrado que existe entre estos dos puntos, en este caso el centro de masas y el origen. Recordemos que nuestro origen estaba, digamos, en esta esquina y nuestro centro de masas estaba elevado, por lo que tenemos que encontrar esa distancia. La distancia del origen al centro de masas está dada por los componentes propiamente del centro de masas, porque recordemos que estaba alineado con el perno A y estaba justo a la mitad. Entonces, podemos construir un triángulo rectángulo con esas componentes del centro de masas, 46 tercios y 4, que estaban aquí. Recordemos, este es nuestro centro de masas. Por lo que tenemos que encontrar esa distancia que existe entre el origen y el centro de masas. Con una ecuación del teorema de Pitágoras, tenemos que la distancia al cuadrado, no hace falta sacar la raíz, porque pues ocupamos la distancia al cuadrado, es de 2260 sobre 9 metros. Hasta ahí lo dejamos. Y para calcular el centro de masa simplemente sustituimos este momento de inercia, que ya lo tenemos con respecto al origen, menos el producto de la distancia al cuadrado por la masa, que recordemos era de 3 kilogramos. Sustituyendo, evaluando, tenemos 96,165. Es nuestro momento de inercia con respecto al centro de masas. Recordemos que por el teorema de ejes paralelos, ya conociendo este momento de inercia, podemos conocer cualquier momento de inercia en cualquier punto de nuestra placa, en este caso. Y por esto vamos a calcular el momento de inercia con respecto al perno A, que es el objeto de sujeción que nos interesa, por el que va a estar girando, más bien por el que va a estar sujeto nuestro péndulo. Por lo que para encontrar ese momento de inercia con respecto al
Pernoa, utilizando este teorema, tenemos que es igual al momento de inercia con respecto al centro de masas más la masa por la distancia al cuadrado. Recordemos que aquí está invertido porque aquí está el centro el momento de inercia con respecto al centro de masas como eh, independiente. Aquí tenemos como dependiente. Aquí solamente es un despeje. Por lo que procedemos a sustituir. Este es nuestro momento de inercia con respecto al centro de masas, como ya vimos aquí arriba. Y este producto de la distancia al cuadrado, recordemos que ya nada más es la distancia entre el centro de masas y el pernoa. Aquí tenemos ejemplificada nuestra distancia de 23, que es el límite superior a 46,3. 23 menos 46,3 es igual a 23 sobre 3, perdón. Y sustituyendo y evaluando, tenemos que nuestro momento de inercia con respecto al pernoa es de 119,165, que es finalmente el que nos interesa para construir el modelo matemático. Y aquí tenemos dos maneras de hacerlo. Recordemos el método de energías y el método de fuerzas. El método de energías está dado por la ecuación de que la energía mecánica es igual a la suma de constantes K y U, donde K es igual a 1/2 por el momento de inercia con respecto al pernoa por la velocidad angular al cuadrado, y U vendría siendo el producto de la masa por la gravedad por la altura. La altura está dada por las componentes que van a dar, digamos, sustento o sostén a nuestro péndulo, que está dado R por la distancia entre el límite superior, que es el perno A, y el centro de masas, que digamos, visualizándolo un poco mejor, es donde actúan todas las fuerzas, es donde actúa y se puede resumir ahí el sistema. Entonces podemos en el centro de masas definirlo como el punto central o el punto único para que visualizándolo mejor, en vez de ser una placa triangular, pues es un péndulo simple, digamos. O sea, actuando el centro de masas como esa bolita y el peso que pueda ser el del péndulo simple. Y está dada por R. Aquí como podemos ver, de A hacia M, este es R. Y la altura es la que alcanza en su punto máximo. En este caso, después vamos a ver el ángulo, pero es esa pequeña altura que se eleva del centro de masas de su posición inicial a una altura determinada que está dada por R menos H. Es para eh, pues visualizar un poco mejor y tener la idea más clara y poder construir este triángulo rectángulo que nos va a ayudar posteriormente. Del que tenemos que el triángulo rectángulo, el coseno del ángulo, de este ángulo que forma A y R, es igual a R menos H, que es la componente del cateto adyacente, que es este, R menos H. Si proyectamos esta distancia de aquí a aquí, es R menos H, con que el coseno del ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa y la hipotenusa es R, que simplemente se recorre aquí. Entonces esta componente es lo mismo que aquí. Despejando que tenemos que esa altura es igual a R menos R por el coseno de teta. Y ya sustituyendo tenemos que la altura es igual a 23 tercios. Recordemos que R es la distancia del límite superior al centro de masas. H es igual a 23 tercios por 1 menos el coseno de teta. Esa es la altura. Digamos que es lo más complicado, entre comillas. Tenemos que K es igual a 1/2 por el momento de inercia, que es 119,165 por la velocidad angular al cuadrado. ¿Por qué no multiplicamos esto? Pues lo vamos a ver después, ya con la ecuación. Y U, pues ya tenemos el peso por la gravedad por la altura, que acabamos de sacar acá. 3 por 10, 300 por 23 entre 3, que es 230 por 1 menos el coseno de teta. Sustituyendo en la ecuación de la energía mecánica, tenemos que esto que sería acá, más esto que sería U, es igual a la energía mecánica. Porque aquí no multiplicamos porque vamos a derivar a ambos lados. Derivamos la energía mecánica. Recordemos que la derivada de la energía mecánica con respecto al tiempo debe ser cero. ¿Y por qué aquí no multiplicamos? Porque al derivar la velocidad angular al cuadrado, tenemos que derivarla y nos queda pues, el producto de la segunda derivada con respecto al tiempo por la derivada del ángulo con respecto al tiempo.
Y como está elevado al cuadrado, pues su derivada sería un 2. O sea, tenemos que bajar, digamos, este exponente. Recordemos la regla de la cadena, bajamos este exponente y pues este se convierte en un factor que se puede cancelar aquí con el 1 medio 2. 1 medio por 2, pues es 1. Se cancela, bueno, se anula. Pues se vuelve 1, mejor dicho. Y nos queda simplemente 119,165, que es el momento de inercia con respecto al perno. Entonces, recordemos también que el cambio de posición con respecto al tiempo no debe ser tampoco igual a cero, porque tampoco se estaría moviendo. Entonces, eso no puede definir el comportamiento de nuestro sistema, por lo que podemos suprimirla o sí, eliminarla de nuestra ecuación de movimiento. Por lo que nos queda el producto del momento de inercia con respecto al perno A por la segunda derivada del ángulo con respecto al tiempo, más el producto de 230 por el seno del ángulo, que es igual a cero. Como el ángulo es pequeño, podemos simplificar esta ecuación del seno de teta. Recordemos que para ángulos pequeños de 15 o menos grados, el seno de teta se comporta como el valor propiamente de su ángulo, es decir, el seno de teta se aproxima más al ángulo entre más bajo es el ángulo. Pero mientras lo podemos dejar así, 230 sobre 119,65. Seno de teta igual a cero. El otro método para obtenerlo y también comprobar si estamos en lo correcto para que no nos quede dos resultados diferentes es el método de fuerzas, en el que vamos a usar un gradiente. Tenemos que R por F de los vectores, R, que es la distancia, ya recordemos, del límite superior al centro de masas, por el peso que actúa, es igual bueno, más bien, por F, que está dado por la fuerza, está dada por el peso que actúa en la componente Y, en este caso J, en la componente Y de nuestro sistema de coordenadas, es igual a tau. Por lo que tenemos que este gradiente de los vectores dados por Y, J y K, cada uno de los componentes, pues recordemos está dado por seno, por coseno. Al construir el triángulo rectángulo, el componente en X es seno, el componente Y es coseno, un poco ahí de estática, por R, que aquí está 23 tercios, la constante que los va a definir. Finalmente, resolviendo este gradiente, este 0 por 0 es nulo, y 23 tercios del seno de teta por menos 30, nos queda menos 230 seno de teta es igual a tau. Este es el resultado. Pero también tenemos que tau es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Por lo que, recordando también, la aceleración angular es la segunda derivada, sí, la segunda derivada del cambio de posición con respecto al tiempo. Así que aquí lo sustituimos para poder encontrar con la segunda derivada. Y aquí sustituimos el resultado de tau, es igual a el momento de inercia, que es 119,665 por la segunda derivada del cambio de posición con respecto al tiempo. Desarrollando esta ecuación y simplificando como lo hicimos arriba, pues nos queda la misma, 230 sobre 119,165, seno de teta es igual a cero, y bueno, la componente de la segunda derivada. Aquí el profesor, usted nos dio el valor inicial, los 8 grados, y más bien el ángulo inicial, y la velocidad angular inicial también de 0 radianes sobre segundo. Recordemos que parte del reposo, lo alzamos un poquito, 8 grados, más bien lo desplazamos 8 grados, y de ahí parte en 0 radianes sobre segundo, su velocidad angular. Para resolver esa ecuación utilizamos esas como nuestras condiciones iniciales, vamos a sustituir, y es lo que decía del ángulo para ángulos, bueno, aquí me equivoqué, para ángulos menores o iguales a 15 grados, esto es en signo contrario, el seno de teta se comporta como teta. Sí, vale, es un valor aproximado, por lo que podemos sustituir seno de teta es igual a teta por practicidad, para no sacar por Laplace, que es el método que vamos a utilizar para solucionar, pues la Laplace de la propia variable. Tenemos que, por el teorema de la segunda, la Laplace de las derivadas, sacamos Laplace de todos los componentes de la ecuación, Laplace de cero, pues es cero, Laplace de nuestra variable, que es el ángulo por esta constante,
y nuestra Laplace de la segunda derivada. Por eso tenemos que S cuadrada x de S menos S por X en la primera condición inicial. En este caso, bueno, X es teta. Ahí un poco de traspapele en las variables, menos la X' de 0, que es la condición inicial de la velocidad angular, porque recordemos que la velocidad angular es la derivada del desplazamiento angular. Así está definida. Ya podemos sustituir en nuestra ecuación. Y para encontrar más fácil esta función de transferencia de la que vamos a sacar la Laplace inversa. Aquí tenemos que la derivada del desplazamiento angular es igual a la velocidad angular. La velocidad angular en el segundo cero es la inicial y el desplazamiento angular en el segundo cero es la inicial, por lo que se cumplen estas condiciones. Estas son las que vamos a usar. Ya agrupando, para poder despejar teta de S, bueno, teta en el dominio de Laplace, tenemos que, bueno, ya convirtiendo esto, tenemos que 8 entre S sobre S cuadrada más 230 sobre 119.165 es igual a teta en el dominio de Laplace. Para encontrar teta en el de t, más bien nuestro dominio, vamos a utilizar la Laplace inversa. Vamos aquí a sacar la constante del 8 por la Laplace inversa de S sobre S cuadrada más 230 sobre 119.165, lo que resulta en una Laplace inversa pues que podemos identificar fácilmente. Es una Laplace de coseno. Tenemos S arriba, si fuera una constante arriba sería el seno, pero si tenemos una S es una coseno de kt. Aquí tenemos nuestra identidad. Laplace a la menos 1 de S sobre S cuadrada más K cuadrada es igual al coseno de kt. Por lo que nuestra función final de teta de t haciendo Laplace es, recordemos, esto está al cuadrado, esto es K al cuadrado, K sería la raíz de esto. Teta de t es igual a 8 coseno de la raíz de 230 sobre 119.165t. Para terminar, los cálculos, esta es nuestra función de desplazamiento angular. Y por último vamos a sacar, esto es el último paso importante para proceder con la simulación. Tenemos nuestra t, que es el periodo, que recordemos también de vibraciones está dado por 2pi sobre la frecuencia angular, que sería este coeficiente que está aquí. Recordemos y también de vibraciones. Esto está dado por Wt más alfa 0. En este caso no tenemos un ángulo de fase que desplace nuestra función, solamente la frecuencia angular. Y aquí lo podemos sustituir, 2pi sobre la frecuencia angular, que es esta raíz, y nos da un periodo de 685.5 segundos. Y es lo que vamos a utilizar para la simulación. El tiempo que tarda en hacer en una oscilación completa. ¿Cómo vamos a hacer nuestra simulación? Ya pasamos aquí. Tenemos nuestro péndulo previamente hecho, nuestro triángulo, nuestras dimensiones. Vamos a ver el croquis para que vea que sí son las dimensiones que deben ser. Está dado 8 y la altura 23. Está en metros. Vemos que sí son las medidas. Tenemos nuestro triángulo para facilitar posteriormente el ensamblaje. Realizamos un plano justamente transversal, vertical, ahí para las relaciones de posición que vamos a utilizar posteriormente. Tenemos nuestro triángulo y para comprobar, como había mencionado antes, con la simulación de que nuestro momento de inercia, nuestros momentos de inercia están bien calculados, vamos a utilizar el software, en este caso de SolidWorks. Nos vamos aquí a los momentos de inercia. Aquí está. Y nos va a dar dos. El de con respecto al origen. Recordemos que aquí está dibujado el triángulo como nuestro sistema de coordenadas. Lo tenemos en nuestra hoja papel. Como vemos, aquí está nuestra hoja de nuestro eje de coordenadas. Está igual. Se está utilizando el mismo origen. Por lo que ahorita va a desplegar el momento de inercia con respecto al origen. Y el respecto al centro de masas, que es el fundamental. No importa ese en qué lugar esté. Para comprobar el cálculo,
aquí nos vamos a la pestaña de calcular, aquí en propiedades físicas, y aquí reemplazamos las propiedades de masa, ya tenemos 3 kilogramos. Y aquí nos hace un análisis de cada una de las componentes y cada uno de los momentos de inercia. Nos calcula el centro de masa, que nuestra componente en X recordemos está en 4, y en 15,33, que va 46 entre 3, es ahí, solamente que está en decimal, entonces vemos que está correcto. Y aquí nos dice ejes principales de inercia y momentos principales de inercia. Aquí dice, medidos desde el centro de masas. Lo que nos interesa es nuestra componente en Z, porque aquí nuestra componente en Z, digamos, es esta saliente y es la perpendicular. Entonces es sí, la que nosotros calculamos, vaya. Es decir, aquí está invertido, pero no importa. Lo que nos dice que nuestro momento de inercia medido desde el centro de masas debe ser igual al 96,15. Y sí, aquí está 96,165. Una variación pequeña en los decimales, pero pues podemos decir que está correcto. Y el momento de inercia con respecto al origen, que también nos lo da, aquí está dado por 849,36. Y aquí vemos 849,499. Que sí, por efectos de las fracciones y a veces el uso de decimales, pues se van perdiendo un poco. Pero pues son valores bastante cercanos y no es que prácticamente iguales. Por lo que podemos concluir que está correcto. Está correcto nuestros cálculos y nuestro modelo matemático está ahí. Para realizar el ensamblaje, nos vamos aquí, aquí. Vamos a realizar uno nuevo, mejor. Un nuevo ensamblaje. Tenemos nuestra pieza de sujeción que realizamos previamente. No tiene mucha ciencia, es como si fuera un perno, más bien es un perno. Tenemos nuestra pieza de sujeción aquí abajo, es esta. Aquí la tenemos. Es importante decir que cuando hagamos nuestra pieza del triángulo, nuestro péndulo, pues hagamos un pequeño orificio para que entre nuestro perno. Este es nuestro elemento de sujeción, es como si fuera un perno, pues tiene una base cuadrada, un saliente así en forma de cilindro. Y procedemos a insertar la componente del triángulo. Péndulo triángulo. Aquí está. Un componente bastante grande con respecto al perno, pues se va a perder un poquito. Pero ahorita con las relaciones de posición vamos a darle, eh, sí, esas relaciones para que no se pierda, vaya. Y nos le damos en relación de posición de esta componente con este, que sean concéntricos, automáticamente lo detecta. Y vemos bien. Aquí le damos OK. Y podemos sujetarlo de una vez más, que esta cara y esta cara pues, sean también coincidentes, que sean paralelas. Esa no es sumamente necesaria, pero es pues para mantenerlo más fijo, que no se mueva. Y bien, ya que tenemos esas, viene la importante, que es con respecto a los planos. Es decir, para darle el ángulo inicial, tenemos que darle con los ángulos laterales, en este caso son los alzados, no, son las vistas laterales. Entonces, vamos a darles una condición, como nuestro ángulo inicial es de 8 grados, pues que entre esos dos planos, de esas dos vistas laterales de cada una de nuestras piezas, tengan un ángulo pequeño de 8 grados que la separe. Aquí, como vamos a ver, se va a inclinar un poquitito. Aquí, 8 grados de las vistas laterales. Vamos a invertir.
porque por default nos los da para el lado derecho, pero queremos que parta desde la izquierda a la vertical para que el movimiento pues o sea, no parta al revés, digamos. Nuestro movimiento parte de izquierda a derecha, por lo que queremos que parta de este lado. Y vemos cómo se inclina. Para eso era la creación del plano lateral en nuestra pieza del triángulo. Y bien, ahora sí podemos realizar nuestro análisis de movimiento. Para ello tenemos que activar primero SolidWorks Motion, que es el complemento que nos va a permitir hacer el estudio de movimiento. Ya que está activado aquí, nos va a salir análisis de movimiento. Si no está activado, no va a salir. Es importante suprimir este ángulo porque si no, no se va a mover. O sea, como siempre está puesto en 8 grados, pues no va a oscilar. Entonces lo tenemos que quitar para que el movimiento, pues, por acción de la gravedad, caiga y regrese. La gravedad se determina en este lado. Como nuestra gravedad, pues nuestras condiciones en Z no son relevantes, es decir, la placa es muy plana y pues no nos importa. Y la gravedad tampoco está dada en X, la gravedad está dada en Y, como podemos ver aquí el eje vertical, pues la gravedad va hacia abajo. Y tenemos una de 10 metros sobre segundo al cuadrado. La ponemos. ¿Y cuánto queremos que dure? Para eso fue el cálculo del periodo. Aquí tenemos nuestro periodo de 6,85 segundos. Y aquí podemos editar tiempo de marca, 6,85 segundos. Ahí está. Por lo que debería ser un aproximado ahí y debería ser realizar el movimiento de este punto, salir y realizar la oscilación completa. Me parece que lo podemos dar en calcular. Vamos a ver cómo se mueve. Ahí vemos cómo se mueve. Aumentar la velocidad, pero pues, vaya lento. 4. Va un poquito más lento. 5. 6 y vemos cómo regresa a su posición original. Entonces, nuestro periodo puede decirse que está correcto. Y para analizar los resultados, vamos a hacer que realice gráficas. Lo que nos interesa, pues, es desplazamiento y velocidad. Desplazamiento, nos interesa velocidad. Recordemos que este no es un desplazamiento lineal, es un movimiento angular, desplazamiento angular. Y de esta pieza, de esta cara. Vamos y vemos cómo nos despliega la gráfica. ¿Cómo vamos a interpretar esta gráfica? El desplazamiento angular está dado en grados, aquí no lo da en radianes, no está dado en grados porque recordemos nuestra función, 8 coseno de tal, 8 coseno de la raíz de 230 sobre 119,165. 8 pues es la amplitud y recordemos que como pasó al lado izquierdo, pues el software lo detecta como menos 8 grados, aunque sean 8 grados con respecto a la vertical, a la izquierda, aunque no sean negativos. No sé si me explico. Por eso no lo marca de aquí. Es decir, desde menos 8 grados, que es a la izquierda, parte, pasa por el cero, llega a los 8 grados de la derecha, regresa al cero, bueno, a la vertical, y se vuelve a ir 8 grados a la izquierda. Y nuestra última gráfica que podemos ver, que vamos a ver, va a ser la de desplazamiento también, velocidad angular. Aquí tenemos que seleccionar el componente, la componente Z en este caso, y de la cara. Y aquí veamos que es una función parecida, pero no es parecida. Recordemos que la derivada del desplazamiento angular es la velocidad angular, por lo que si derivamos la derivada del coseno, es un menos seno. Y como aquí está, es que sería como o sea, aquí estaría en menos coseno, menos 8 coseno. Vemos que aquí partió como menos 8 coseno, o sea, como menos 8 grados. Entonces aquí sería la derivada de menos coseno, sería un seno, entonces parte del cero, y tiene razón porque pues la velocidad angular, recordemos que parte del reposo, 0 grados por segundo, radianes sobre segundo, llega hasta 7 grados por segundo, regresa a cero, en el punto máximo, que es su velocidad de cero, se anula. Bueno, hasta acá, hasta el otro lado.
y regresa. Alcanza su velocidad máxima en la vertical y hasta que vuelve a cero, hasta que vuelve a realizar el movimiento. Y bien, esto sería todo. Es un proyecto bastante extenso, bastante completo, bastante similar al de vibraciones mecánicas. Y pues solo cambió la manera de solucionar por aprendiendo los nuevos conocimientos de aplicar la transformada de Laplace y Laplace inversa con la función de transferencia. Y bien, ahora sí, esto sería todo. Gracias.